Supervivencia, hambre que duele. Hoy vamos a hablar acerca de la supervivencia y entendemos como supervivencia el lograr mantenernos con vida después de pasar por situaciones adversas o momentos de peligro con escasez de medios o de recursos. También vamos a hablar acerca del hambre que duele. Y vamos a recordar que el hambre es la sensación que indica nuestra necesidad de comer. Todos experimentamos el hambre a diario, pero la podemos solucionar con una comida dentro de un periodo de corto tiempo, ya sea en la mañana, a mediodía y en la noche. Aunque desafortunadamente hay muchas personas que sufren de hambre crónica. Y cuando hablamos de hambre crónica nos referimos a no tener la opción de comer cuando se tiene hambre. Es de conocimiento común que la causa del hambre en el mundo no es la falta de alimento, sino la falta de poder tener acceso a ellos. Algunas personas no reúnen los fondos necesarios para comprar sus alimentos. Ahora podemos imaginar que las personas que tenían ese sueldo fijo mensual o quincenal, sabemos que ellos compraban el alimento para esos 15 o 30 días, pero acercándose ya en la quincena o el fin de mes, algunos de ellos se habían acabado y recurrían a algún préstamo o a ir a la tienda o a algún familiar y lograban solucionar rápidamente, y al recibir nuevamente el sueldo, algunos ya pagaban lo que debían en la tienda. Pero ¿qué pasa ahora que a nivel mundial muchas personas fueron echadas, que ya no están esperando un sueldo cada 15 días ni un sueldo al mes, que quedaron sin trabajo y en este momento no tienen alguna fuente de entrada económica? ¿Cómo harán las personas para suplir su necesidad de alimento? ¿Y qué decir de las personas que dependen de las ventas diarias, que ahora no pueden salir a la calle? El estómago está conectado con el cerebro. Por eso cuando sentimos hambre se activan los pensamientos. Quiero que pienses un momento o recuerdes qué pensamos en los momentos en que tenemos hambre. O ahora, si usted estaba acostumbrado a salir y comer comidas rápidas, ahora que no puede salir, entonces ¿en qué ha pensado quizá en alguno de estos días que ha estado encerrado en casa? Extrañando quizá esa empanada crocante con ajicito o esa pizza con harto queso, bien caliente. Algunos amantes de las hamburguesas, de los perros calientes. Entonces empezamos a imaginar y recordar esos alimentos, el pollo bróster, un pollo asado, todos esos alimentos que en algún momento podíamos encontrar con facilidad, pero a raíz de la cuarentena ya nos es difícil tener acceso a ellos. Los pensamientos alborotan las emociones y cuando el hambre es crónica nos puede poner a pensar mal. Hay personas que con un hambre crónica empiezan a hacer cosas que no deben hacer, como las personas que hemos visto en noticias que han salido a buscar alimento a costa de lo que sea. Algunos de ellos sin importarles las precauciones necesarias para no contagiarse del virus en estos tiempos. Están desesperadas. Esto es un asunto de supervivencia. Es el hambre que duele. En la Biblia hoy veremos un caso de hambre crónica donde todo un pueblo fue sometido a una escasez total de alimentos al punto que el desespero hizo que dos mujeres se desquiciaran, dejaran de confiar en Dios en medio de la situación y llegaran hasta tener pensamientos de canibalismo. En la Biblia esta historia muestra un suceso terrorífico, sobre todo algo que Dios no aprueba. Muy posiblemente personas en medio del desespero no saben qué hacer, pero la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy queremos hablar lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, donde dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice la palabra que Dios es fiel. También dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y juntamente con la prueba, Él da la salida. Pero estas dos mujeres en su desespero dejaron de confiar en Dios e hicieron cosas que no debieron hacer. Este suceso que vamos a leer hoy sucedió en Samaria, una ciudad fortificada, es decir, una ciudad amurallada, que solo se podía entrar a la ciudad por las puertas que estaban en esas murallas. Esta ciudad estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina. Era muy segura, tenía unos altos protocolos de seguridad. Era un territorio de hermosos paisajes, era rica en olivares y en trigales. Esta ciudad se había convertido en un centro de culto pagano y de idolatría. Recordemos que Jezabel, la esposa de Acab, introdujo el culto al falso dios Baal y levantando un templo y un altar en honor a este, lo hizo en esa ciudad, en Samaria, provocando a celo a Dios. Ahora reinaba el hijo de Jezabel y Acab, y este rey llamado Jorán, aunque él quitó las estatuas de Baal, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, por lo que Dios permitió que Samaria fuese sitiada por su peor enemigo, el rey de Siria. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todos sus ejércitos y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cad de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El hecho de que este rey de Siria sitió la ciudad, lo que hizo fue que rodeó la ciudad, y como era amurallada, se cerraron todas las puertas, todas las entradas. No permitía que hubiera acceso de alimentos a Samaria, y empezó a faltar el alimento y empezó a escasear, y aunque la gente tuviera dinero y tuviera riquezas, no había que comprar. Tanto así que todo se empezó a encarecer, hasta las cosas incomibles. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Quiero hacer un ejercicio para que entendamos un poquito qué representaba eso. Lleguemos a pensar, solamente como haciendo un ejercicio, lleguemos a pensar que una pieza de plata fueran 1,000 pesos. Lo que quiere decir era que la cabeza de un asno valía 80,000 pesos. ¿Usted pagaría 80,000 pesos por la cabeza de un asno? Ahora, dice que no solamente llegaron a comerse las cabezas de los asnos, ya se han comido todo el asno, pero también dice que empezaron para sobrevivir a alimentarse del estiércol de las palomas. Recordemos que las palomas eran libres y que los únicos que estaban aguantando hambre eran los que estaban encerrados en Samaria. Y cuando pasaban las palomas, de alguna manera ellos sí se idearon para recolectar el estiércol de las palomas, y dice que por 1/4 de litro de estiércol de paloma se pagaban 5 piezas de plata, o sea, podríamos decir 5,000 pesos. O sea, la cabeza de un asno valía 80,000 pesos y 1/4 de litro de estiércol de paloma valía 5,000 pesos. Creo que podemos entender un poquito que realmente era un caos lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y algunas personas están desesperadas, tanto así que algunas de ellas se empezaron a desquiciar, como las dos mujeres que vamos a ver ahora. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «Salva, rey, señor mío». Ella esperaba que el rey la ayudara,
Su confianza estaba puesta en el rey del momento. Estaba su confianza puesta en las ayudas, muy posiblemente del gobierno, del rey de ese tiempo. Pero mire lo que le contestó el rey. Y le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del grano o del lagar? O sea que este rey estaba en una condición donde él mismo dependía de Dios. En esta situación todos estaban al mismo nivel, desde el rey hasta las personas del pueblo. Y este rey es franco con ella y le dice: yo no soy Dios para ayudarte. Y quiero que entendamos eso. Pareciera ser que este rey hubiera contestado de una manera irónica, pero estaba diciendo la verdad. Estaban en una situación donde solo Dios los podía ayudar. Entonces el rey, aunque no le pudo ayudar, le preguntó y le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: esta mujer me dijo: da aquí a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: da aquí a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Era una situación extrema, era una situación escalofriante. Realmente el rey, a través de esa mujer, entendió que lo que estaba sucediendo era más grave de lo que él se imaginaba, que lo que estaba sucediendo era más grave de lo que decían las noticias. Tanto así que el rey tenía ya puesto el cilicio interno. O sea, él se había colocado en una postura que demostraba que estaba afligido y que de todas maneras él ya estaba esperando lo peor. Él sentía que nadie en Samaria podría vivir, incluyendo él. Versículo 31. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniera a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y miren lo que dice ese mensajero. Ese mensajero, en medio de la situación, empieza a hablar mal de Dios. Empieza a culpar a Dios de todo lo que está pasando. Él no se está dando cuenta que la maldición no vendrá sin causa. Él no se está dando cuenta que todas esas cosas han venido pasando porque el pueblo había volcado su corazón a los ídolos y se había olvidado del Dios vivo. En ese momento él dice: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más de Jehová? O sea, como hablando mal de Dios y diciendo que se pudiera esperar de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Lo que quería decir era que el profeta estaba diciendo que al otro día 3 kilos de harina fina valdrían lo que valdría una moneda de plata, y 6 kilos de cebada valdrían lo mismo. O sea que vamos a volver a hacer las cuentas. Inicialmente hicimos un ejercicio donde decíamos que cada moneda de plata podría valer 1,000 pesos, que la cabeza de un asno valía 80,000 pesos
que un cuarto de litro de estiércol de paloma valía 5,000 pesos, y ahora Dios a través del profeta está prometiendo que Él va a dar una salida. No sé si eso a usted le alegre, pero Dios tiene cuidado del hombre. Hay cosas que Dios permite para darnos una lección. Pero la palabra también enseña que el Señor al que ama corrige. Y cuando Dios corrige, corrige para que aprendamos, no para destruirnos, sino para levantarnos. Ahora Dios está mostrando una salida y está diciendo: mañana ustedes comprarán en la puerta de Samaria 3 kilos de harina fina por 1,000 pesos. Esas son las cuentas que estamos haciendo como ejemplo. Y 6 kilos de cebada por 1,000 pesos. O sea que la promesa era grande y era una promesa de un día para otro. Y el versículo 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pensemos en ese príncipe, un príncipe que dudó de la palabra de Dios. Él mismo se atreve a decir: Dios no sería capaz de proveer de un día para otro. Hoy quiero decirte: sí, Dios lo puede hacer. Él sustentó con pan del cielo al pueblo de Israel en medio del desierto por 40 años. Hizo que saliera agua de la peña. Dice la palabra que en 40 años su calzado no se acabó ni su vestido se envejeció. Dios provee, Jehová Jireh. Pero este hombre no creyó. Y ahorita no es tiempo de dudar. El enemigo quiere que tú dudes. El enemigo quiere que te acobardes. El enemigo quiere que tu corazón se llene de intrigas. Pero es tiempo de escuchar la palabra del profeta. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Es esta, es la Biblia. Es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque a través de la palabra que dijo el profeta se estaba mostrando cuál era la salida de esa crisis tan terrible por la cual estaban pasando los de Samaria. Había a la entrada de la puerta de Samaria 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Los leprosos no podían vivir con su familia. Entonces ellos vivían a las afueras de la ciudad. Y estos 4 leprosos, dice que uno de ellos como que reaccionó en medio de la situación y dice: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos 4 leprosos estaban pensando de una manera interesante. Ellos decían: bueno, nos morimos de lepra, nos morimos de hambre, nos morimos por haber ido y metido en medio del pueblo enemigo. Al fin y al cabo, de algo vamos a morir. Entonces ellos, como conclusión, dijeron: hay que hacer algo. En medio de esta crisis hay que hacer algo. No estamos solamente con una enfermedad como la lepra, sino ahora estamos aguantando hambre. Tenemos algo que hacer. Y quiero que entiendas por esta palabra que hay que tomar decisiones a tiempo. Hay que dar pasos de fe. En medio de lo que está sucediendo, hay que hacer una reestructuración. Porque tenemos que ver que si hay cambios, tenemos que adaptarnos a esos cambios. Hay personas que tienen sus locales y está corriendo el arriendo, y sabemos que se pueden hacer pactos de pago, pero la verdad las personas no saben cuánto tiempo dure todo esto.
Y hay personas que algunos llaman a preguntar, ¿recogemos, no recogemos? Yo no te digo si recoges o no recoges. Lo que te digo es busca a Dios de corazón. Y que si Dios te muestra algo, no te tardes. Haz lo que tienes que hacer. No lo pienses dos veces. Hay cosas que posiblemente hoy tenemos que hacer que no entendemos y después vamos a decir, Dios mío, menos mal hicimos eso a tiempo. Menos mal hicimos las cosas en el momento en que nos dijiste que debíamos hacerlas y no después estar sufriendo por no haber hecho las cosas en el momento que se debían hacer. Estos 4 leprosos dijeron, vamos a hacer algo. Y se levantaron pues al anochecer, o sea, lo pensaron y esa misma noche se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dirigieron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dios hizo algo sobrenatural. Esa noche Dios hizo que se escuchara un estruendo y el enemigo quedó confundido y sintieron miedo y salieron huyendo y dejaron toda la provisión abandonada. Los caballos, los asnos, la ropa, todo lo dejaron abandonado porque sintieron miedo, porque esa noche Dios obró. Y Dios puede obrar de un día para otro. Por eso Dios había hecho la promesa a través del profeta que al otro día los iba a haber alimento en abundancia. El versículo 8 sigue narrando: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Estos 4 leprosos se estaban dando la gran vida. Ellos llegaron, eso es como si usted llegara a un gran almacén de cadena y estuviera abierto solo para usted y usted llevara tiempo sin comer. Ellos comieron, bebieron, estrenaron ropa, cogieron las cosas de mejor marca y vieron tanta abundancia y empezaron a esconderla. Mejor dicho, fue el mejor día para estos 4 leprosos, cuando todo el panorama era de muerte. Por esos 4 leprosos hacer lo que tenían que hacer, Dios los respaldó. Y Dios mismo hizo que mientras que todos estuvieran en angustia, ellos estuvieran celebrando y estuvieran disfrutando el resultado de sus buenas decisiones. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Estaban emocionados los porteros. Entonces se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre
y han sabido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Al rey se le olvidó lo que Dios había dicho. El rey estaba dudando, el rey estaba inseguro. Él tampoco podía creer que Dios podía proveer a su pueblo de un día para otro. Entonces le respondió uno de los siervos y le dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Cuando dice que han quedado es que hasta los caballos se los habían comido y algunos de ellos habían muerto de hambre. Dice: porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ve. Los caballos eran tan valiosos. Él les sugirió: mandemos 5 caballos. No, vamos a mandar solamente 2. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido en un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Fue vendida la harina, esos kilos de harina, en 1,000 pesos, y los kilos de cebada, el doble de cebada, en tan solo 1,000 pesos, según el ejercicio que hoy hicimos en esta lectura de la palabra. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Eso era lo que había dicho el profeta. Cuando él dijo: ni siquiera Dios, abriendo las ventanas de los cielos, pudiera dar provisión para tanto pueblo. Y él le dijo: tú lo verás, pero no comerás. ¿Te das cuenta el peligro de la incredulidad? El peligro de no creer. Él, por no creer, no vivió. Él lo vio y murió. Claro, el pueblo con esa hambre que tenía, el pueblo con esos pensamientos que tenían, al saber que había comida, salieron corriendo y no les importó pasar por encima de nadie. Versículo 18. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo y 1 seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana en estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Qué palabra tan especial es esta? Y es una palabra donde Dios dice que Él provee, que así como Él cuida de las aves de los cielos, de los lirios del campo, Él cuanto más cuida de nosotros. Dios hará, solamente que Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que está pasando tiene una salida, y es una salida espiritual. Esa hambruna, todo lo que vivió Samaria era un asunto espiritual. Por eso es importante escuchar cada predicación. Menos mal que el profeta estaba conectado con Dios, y el profeta iba diciendo qué hacer. Y a medida que la palabra va siendo dada, Dios a través de la palabra nos va confortando, nos va diciendo qué debemos hacer. Recuerda a los 4 leprosos. Tomaron una decisión trascendental. Tuvieron ellos que mirar cómo se tenían que adaptar rápidamente a los cambios para no sufrir de una manera peor, y Dios los respaldó. Vamos a orar para que Dios nos respalde y nos muestre qué tenemos que hacer, porque toda prueba tiene una salida en Él. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que son tiempos difíciles.
Samaria experimentó uno de los tiempos más difíciles en su época, hasta el punto de que verdaderamente sufrieron un hambre crónica. Pero tú, Señor, en tu misericordia te manifestaste y mostraste que eres un Dios soberano y poderoso, que tú puedes detener todo plan del enemigo. Lo puedes hacer de un día para otro, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Espíritu Santo, que así como estos 4 leprosos fueron guiados en sus decisiones y tomaron decisiones acertadas y pudieron disfrutar de los beneficios de tomar decisiones guiadas por ti, Señor, nos ayudes a tomar las decisiones prontas, las decisiones rápidas. Tenemos que correr como ellos corrieron a tomar esas decisiones guiadas por ti, Señor, y tú respaldarás al que tenga el oído abierto. Tú eres el buen pastor, Señor Jesús, y las ovejas, tus ovejas, oyen tu voz y te siguen. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Jesús. Amén. Me cansé de tanta vuelta, y de tanto recorrer. Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder. Recalculando ruta. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso, y me dé la dirección. Gire a la derecha. Quien me diga si de su salida yo me paso y recalcule mi error. Pues mi Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy yo. Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. No tengo prisa, aclara mi parabrisas, cambiaste lamento por sonrisa, me sacas del dolor, no importa si es trágico, llévame por un camino sin tráfico, seguimos otra milla, pero primero rodillas, y nos vamos de Fajardo hasta Aguadilla, desde Bogotá de camino a Barranquilla, yo lo que necesito pues de esa bombilla, que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso, y me dé la dirección. Tome el carril izquierdo. Quien me diga si de su salida yo me paso y recalcule mi error. Pues mi Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy yo. Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. Límpiame la calle para que nada me falle. Tienes el control de cada detalle. Líbrame del mal para que no me deslice, para que sea correcto donde quiera que pise. De tu palabra yo llené mi tanque, para no quedarme en medio del camino. Es la que asegura que cuando yo arranque pueda llegar a mi destino. Mi GPS. Ha llegado a su destino. Pues mi Dios,